Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. Mau Caballero. Mauricio Caballero, pues, ¿verdad? En resumen. Mau Caballero. De su canal Fe y Política, ¿verdad? Que tiene su historia. Mau, me da mucho gusto. No, el gusto es mío, Natán, de veras. Echarte la mano, pero no, el gusto es que mío. estés aquí con nosotros para poder conversar de que has venido a tu país, El Salvador, porque Mau es un salvadoreño viviendo en España. Correcto, así ¿verdad? es. Te veo sonreír y en tus videos te ves hablando con tanta seriedad. El abordaje de los temas que haces, que bueno, me sorprende tu carisma, pero además tu buen humor. Sí, no, la verdad es que, como digo, uno tiene que ubicarse en tiempo y espacio en todo lugar, ¿no? Sí, claro. O sea, si vamos a hablar de algo que tan serio como la política, tenemos que hacerlo de la mejor manera posible. Y como tú empezaste, ¿verdad? Con esa noticia que me parece que al escucharla, lo primero que pienso de estos partidos políticos es que son el típico partido político que le falta el respeto a la población. ¿Por qué lo digo? Porque imagínate, nosotros que somos diáspora, yo vi imágenes de Madrid, vi imágenes de Barcelona, vi imágenes de Estados Unidos, donde las personas hacían filas por largas horas, tardaban alrededor de 5 horas para emitir un voto, y hay que recordar que muchos de ellos viajaban hasta 2-3 horas para poder llegar al lugar. Entonces imagínate el esfuerzo de la diáspora, no solamente en tiempo, sino en economía, de desplazarse a esos lugares, estar ahí y esperar. Para mí ha sido algo increíble, una manifestación más democrática, y esta gente cuando empieza a hacer este show político, porque yo lo veo como un show político, me parece que lo que hacen es faltarle el respeto a todos aquellos que estuvieron por horas viajando y por horas intentando votar para emitir su derecho como salvadoreños. Bueno, los recursos presentados para solicitar la nulidad de la elección de diputados han sido rechazados los dos. Uno, la argumentación es que es presentado de manera temprana, o sea, no se presenta en los tiempos, y el otro precisamente porque no se argumenta con elementos suficientes para poder demostrar que vaya a cambiar drásticamente lo expresado por el pueblo salvadoreño en las urnas. Bueno, me parece que la resolución, Mau, de los magistrados, 4 de ellos, porque el otro vota gallo gallina, Julio Olivo, era lógica, era de esperar. Sí, no, es que es aplicar lo que muchos partidos políticos de la oposición no tienen, el sentido común. La verdad es que tenemos que siempre tener ese sentido común, porque la verdad es que esta no fue una elección que perdimos por 5, 10 o 15 votos. O sea, aquí no estamos hablando de una elección que se pierde por un margen muy pequeño. Estamos hablando de una elección que los números son impresionantes. O sea, estamos hablando solo de presidentes, son más de 2,5 millones de personas. O sea, solo para hablar de presidenciales y para hablar de diputados, entre una de las diputadas más votadas, que fue Alexia Rivas, contra la señorita Claudia Ortiz, la diferencia son casi 200,000 votos. Sí. Entonces tampoco estamos hablando de algo que estaba bastante reñido, porque no lo es. Entonces aplicar el sentido común de parte del Tribunal Supremo Electoral creo que es lo más correcto, aunque ya sabemos que el señor Olivo siempre, para no estarse involucrando en nada, vota de esta manera y no razona su voto. ¿Qué te ha parecido, Mau, el desarrollo de este proceso? Porque precisamente estuviste aquí para poder tú ver de primera mano, no sé si votaste aquí también, porque tú... No, yo voté electrónicamente. Vale, tú fuiste uno de los que te beneficiaste de la nueva ley de voto en el extranjero. Correcto. Maravillosa ley, porque permitió... Híjole, fue algo, mira, hasta se me eriza la piel de recordar eso, porque cuando tú vivís fuera como diáspora, no hay nada más bonito que sentir que estás participando en el cambio real de tu país. O sea, cuando vivís como diáspora tiene ese famoso sentimiento de querer hacer las cosas, y por eso me sorprendió muchísimo cómo la diáspora, que no pudo votar electrónicamente por diferentes razones, se apersonó a los lugares de votación, a los consulados, y es porque realmente ahora el salvadoreño y los que vivimos afuera realmente nos sentimos orgullosos. O sea, ahora ya la gente cuando nos ve que decimos somos El Salvador, yo me he comprado hoy todas las camisas de la selecta que es El Salvador, porque todos ahora nos sentimos como orgullosos de decir que somos salvadoreños, porque en mi caso, voy a hablar de mi caso en España, la misma gente de Andalucía
de repente nos identifica como el presidente jovencito, el presidente que está haciendo bien las cosas, el presidente que necesita España, me han dicho algunos también, y realmente que nos identifiquen por un país que está marcando una historia, está marcando un cambio también de tendencia en la política, de cómo se hacen las cosas. Créeme, los que vivimos afuera, y siendo un país tan pequeñito, nos reconozcan ya esta situación, y eso es de sentirnos orgullosos. Yo creo que lo más importante es de que El Salvadoreño ya ha vuelto a sentir esa identidad como tal. Ya no es ese país de las maras, ya no es ese país de las pandillas, ya no es ese país de que se nos reconocía por violentos. Ahora somos reconocidos afuera, y lo vivo en carne propia, por un país que realmente está marcando tendencia, y realmente el presidente Bukele y El Salvador son tendencia en el mundo, y a mí me consta dentro de la comunidad europea. Sí. Yo el día de ayer fui a Popa a hacer un reportaje de un cementerio clandestino, de una historia de un salvadoreño que fue extorsionado y que lo querían asesinar a su familia y que fue sacado hacia Guatemala. Y yo quedé impactado porque él me decía: aquí mataron a esta persona, le pegaron 17 balazos, aquí también mataron a otro, y aquí nos querían dar fuego a nuestra vivienda. Y ahora que entramos al lugar, veíamos a los niños caminando tranquilos, niñas jugando, y entonces eso es lo que más a mí me ha tocado, porque alguna vez nosotros fuimos niños, y aunque nuestra época fue la época del conflicto armado, ahora veo la alegría que básicamente en un país como España, que en teoría tendría que ser así, casi no se mira. Entonces, en ese sentido el país ha cambiado diametralmente, y creo que tenemos que valorar el país, el que estamos formando como salvadoreños. Sí, y esto es importante en realidad, Mau, porque mira, a ver, por mucho tiempo, por años, yo creo, tú habrás vivido, porque en realidad no tienes mucho de estar viviendo en España, pero el proceso de lo que yo llamo deterioro de los tejidos sociales y políticos que mayormente han afectado a los salvadoreños, y sobre todo los salvadoreños menos privilegiados, viene prácticamente desde que se firme el acuerdo de Chapultepec. Correcto. Y es ahí donde Arena gana la elección, porque la gente pone cifras, pone sus esperanzas en el partido político que considera puede reconstruir el país. Y por eso es que Arena se mantiene 4 periodos presidenciales y gana esas 4 elecciones y tiene control de la Asamblea Legislativa. Pero resultó al revés. Arena llega y aprovecha el tema de la, diría yo, ingenuidad, del poco interés, con todo respeto, de la ingenuidad de la población, del poco interés, porque veníamos de un conflicto armado y de una guerra civil. Si aquí solo la Manyula, no sé si te acuerdas de la Manyula. Desde cara del elefante del zoológico, sí, la verdad es que... Si aquí solo la Manyula, digo yo, no privatizaron, pues. Sí, correcto. Pero Arena es el partido político privatizador por excelencia. No, y fíjate que te quiero contar. Mi papá trabajaba en Antel. Una institución que, más que ser una institución, era como una familia realmente. Antel era como una familia donde tenía una de prestaciones, tenía hospital, tenía clubes sociales, tenía orquestas, tenía ayuda a todos los niños, hijos de los empleados, con útiles escolares, materiales escolares. Antel era una institución que realmente era una semiautónoma bastante fuerte y muy bien organizada. Pero viene aquel señor que dice que fue muy bueno, aquel que no quiero mencionar su nombre porque últimamente dijo que me iba a demandar. Me iba a demandar, pero viene y se pone la propuesta de privatizar las telecomunicaciones. Pero cuando vemos qué ha pasado con las comunicaciones realmente, yo sinceramente hoy que estoy acá, yo no he visto un avance en comunicaciones. Porque aunque vendan paquetes, pero realmente son paquetes que no van acorde a lo que tú pagas por ellos. Entonces el salvadoreño tiene que darse cuenta también de que la privatización de las comunicaciones solo benefició a aquellos que aportaron y votaron, y yo creería también que hubo también varios maletincitos, no negros, ¿verdad?, sino de otros colores, y en beneficio de una institución
que realmente era muy buena funcionando en comunicaciones, y me imagino que así como lo es Movistar o Telefónica en España, que dicen, es una empresa privada, no, es una empresa semigubernamental. Para los que no saben, Movistar es una empresa gubernamental, Correcto. es pública. La otra es y esas empresas son las que han venido a comprar aquí. Correcto. Y aquí son empresas privadas. Correcto, son empresas privadas, pero no te dan lo que te dan en estos países, por ejemplo, porque yo me parecía bastante extraño cuando tú vas a Estados Unidos. AT&T es un monstruo y te da una de paquetes y uno de beneficios increíbles, pero tú vas a México, esa misma compañía, el mismo dueño quiere sacarle el 100% a la población mexicana con un menor ingreso. Pues lo mismo está pasando en El Salvador. Empresas que fuera te dan mucho, pero estando acá no te dan tanto. Te quieren explotar o quieren hacer negocio contigo, sacándote un 100, 200, 300%. Exprimirte. Realmente el presidente Bukele, ¿qué es lo que ha hecho? Lo que tenía que hacer y lo que tiene que hacer cualquier presidente en cualquier parte del mundo. Es que la verdad es que el presidente Bukele lo único que hizo es hacer su trabajo. Porque muchos dicen de repente, es que ahora que estamos en esta campaña política de alcaldes y todo lo demás, dicen, es que Milagro Nava le está apostando a la limpieza. Pues que es la obligación de todo alcalde, ¿verdad? Mantener limpio su municipio, ¿verdad? Y también es obligación de los salvadoreños no ensuciarlo tanto. Sí, claro. Entonces, pero imagínate un alcalde que ni siquiera recoge eficientemente la basura. Correcto. Entonces, ese es el detalle. El presidente Bukele lo que vino a hacer es realmente a salvaguardar y tener los pantalones, porque yo siempre lo he dicho. El presidente fue valiente desde el primer momento que asumió la presidencia, y ahora con el tema de seguridad que se haya parado enfrente y no haya tenido miedo de afrontarlo como tiene que afrontarse, pues esa es la gran diferencia del presidente Bukele al resto de mandatarios actualmente en el mundo, que dicen hacerlo pero que no tienen el valor porque tienen o la cola pateada por aquí o la cola pateada por este lado. Entonces, esa es una ventaja que tiene el presidente Bukele, que al verse separado, bueno, no haberse separado, va la bendita manzana, no te casas ni con unos ni con otros y puede ser bastante imparcial y decir, tú tienes que pagar impuestos, pero tú también. Y esas cosas que no se veían en los gobiernos de Arena y mucho menos en los gobiernos del FMLN. Esas son cosas que de repente no las alcanzamos a mirar porque esta gente siempre había negociaciones bajo la mesa todo el tiempo. Y por eso los financistas y por eso que Arena ahora dice, que no tengo nadie que me financie. Claro, un empresario jamás va a apostar a caballo perdedor. Sí, totalmente de acuerdo. Pero yo vuelvo, insisto en esto, porque los partidos políticos, o al menos quienes los están dirigiendo en este momento ante la debacle de la elección del 4 de febrero, buscan culpables y buscan a terceros de culpables. Pero muy poco ves el hecho de que se haga una autocrítica respecto a qué fue lo que los llevó o qué es lo que los ha llevado hacia esto. Mira, la gente lo entiende muy bien y yo creo que hay muchísimos dentro de los partidos políticos que se los venían diciendo, cambien su estrategia, cambien la manera en cómo se están comportando como oposición en la Asamblea Legislativa, acompañen en la Asamblea Legislativa todo aquello que signifique de beneficio para la población, pero no lo hicieron. Quizás hay que empezar a escuchar y ver modelos de qué es ser una verdadera oposición constructiva. Sí. Aunque yo no veo por ningún lado que el FMLN, bueno, ahora ni participación va a tener, y que Arena sean una oposición constructiva, porque de repente vemos los resultados y allá andan todavía diciendo que la ciudadanía los apoyó. El pueblo. Bueno, Manuel El Chino Flores decía que esto había sido para ellos una victoria, moral y en todos los sentidos. Fíjate que a mí me pasó algo muy curioso el día de la toma, el día de que el 4, cuando el presidente en el Palacio Nacional, viene un español que me dice, yo te sigo, y yo no lo conocía. Nos conocimos ahí en el mismo lugar y yo le salí a enseñar el país días siguientes, y yo le pregunté que por qué había venido a El Salvador, y me dice, es que yo quería venir a ver si era cierto. Y tenía curiosidad, y él solo se vino, compró el boleto y se vino. Entonces, muchas historias que yo me he encontrado en la calle, de repente que salvadoreños de la diáspora, 40 años de no votar, tantas cosas que no habíamos hecho, y de repente te quedas impactado porque la comunidad canadiense de salvadoreños fue exagerada, la que vino de la diáspora de Estados Unidos fue también muchísima, y yo quedaba guau, o sea, realmente, y esto es algo que la oposición no lo ve. Esta gente se gastó un boleto aéreo, se gastó su dinero para venir, pidió permiso en su trabajo,
para venir a ejercer un voto. Imagínate el impacto que ha tenido el presidente Bukele para que muchos salvadoreños hayan decidido venir, pagar, invertir, gastarse su dinerito en hoteles, en restaurantes, disfrutar de las elecciones, por tal de venir a darle un apoyo. Y eso es algo que yo creo que para ellos es como un golpe en el costado que les duele, porque ellos mismos impidieron las votaciones en el exterior porque ellos sabían que la gente afuera no los iba a apoyar. Yo estoy seguro que la gente afuera no los iba a apoyar porque notaban el país que teníamos. Sí. Mauricio Caballero, él, por cuestión de... Para que no me confundan con el que está en Nicaragua. Para que no lo confundan con Mauricio Funes. No, está bueno, está bueno. Bueno, no ha sido fácil, la verdad, el trabajo, migrar también a España, pero me da mucho gusto saber que estás muy involucrado en la política criolla y doméstica de nuestro país. Estás siguiéndola muy de cerca. Claro. Como te decía, yo veía tu programa, y vamos a pasar unos cortos ahí cuando estás haciendo tu programa, y tiene una historia, me decía, ¿verdad? El tema de fe y política. Sí, no, es que fe y política, yo cuando dije, yo le quería poner fe y política y deporte, te voy a contar, porque soy muy apasionado también al deporte, me encanta mucho el deporte, pero fe y política es porque inclusive este gobierno del presidente Bukele ha basado mucho estos años de gobierno siempre de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos dejar a Dios a un lado, ni en nuestra vida personal, ni en una vida política, porque yo siempre lo pongo como ejemplo. ¿Cómo nosotros vamos a venir a defender la vida si no tenemos la convicción de que la vida es una creación de Dios? Sí. Entonces la vida se defiende del momento de la concepción hasta su proceso de muerte natural. ¿Y sabes qué? Hay un político en el país, Reinaldo Carballo, que está dirigiendo la nueva democracia cristiana, que me llamó poderosamente la atención el requisito que él les pidió a quienes querían participar en esta elección San Miguel. con su partido, Sí. Y era tener a Dios en su corazón. Sí. O sea que el tema de la política y la fe, Dios y los políticos están intrínsecamente ligados, es decir, un político honesto tiene a Dios en su corazón. Claro, porque Dios siempre te va enfocado a la verdad. Acordémonos que la verdad es Cristo Jesús. Entonces, si hablamos de la verdad, tenemos que tener a Dios en nuestra vida, porque todo está escrito en la Biblia, inclusive. Todo lo que estamos viviendo, todo lo que está pasando, está escrito en la Biblia. Y yo creo que todas las respuestas también están escritas ahí. Para poder hablar desde el punto de vista más centrado, también tenemos que hacerlo desde la fe, porque la fe nos obliga a siempre ver el lado correcto de la historia. La fe siempre nos obliga a hacer lo correcto. Claro, muchos dirán que la iglesia tal, que la iglesia tal, que la religión. Yo los entiendo a la perfección, ¿verdad? Y por eso el Estado se separa un poco de las religiones, ¿verdad? Para ser totalmente imparciales. ¿Qué crees tú sobre el tema de las reformas a la Constitución? Es una Constitución no muy vieja, la del 83. Bueno, gracias, porque yo nací en el 81 y me dijiste joven. No, pero imagínate, yo nací en 1975, por cierto, el día de esta semana estuve cumpliendo años, pero en realidad no es una Constitución muy antigua. Hay constituciones como la de los Estados Unidos que ves la cantidad de tiempo que tienen, ¿verdad? Claro. Y ha sufrido muy pocas modificaciones. Pero la nuestra sí es un tanto reciente, pero creo que tú consideras, siento eso de que sí, debe de haber cambios en ella. Sí, lo que pasa es que yo me pongo a pensar en esto, fíjate. Pongamos unos niños que acaban de nacer en el año 2020, que nacieron en el 2020, de esos que nacieron después de ese fenómeno que nos pasó, que nos encerraron a todos, ¿verdad? Que nacieron varios niños, en España pasó el mismo fenómeno, pero estos niños nacen en un El Salvador distinto, definitivamente. O sea, a estos niños, cuando vengan a leer la historia del Salvador que teníamos en los primeros 20 años del siglo XXI y en el siglo XX, van a pensar que están viviendo en un país diferente, definitivamente. O sea, cuando los niños vean la historia que vivíamos en un conflicto armado, en un país tan pequeño, que se agarraba un bando con el otro, que de repente teníamos ciertos terroristas que eran libres por derechos humanos, que por respetar los derechos humanos andaban asesinando personas. Estos niños que nacen ya en este proceso de renovación, obviamente no podemos aplicarle la misma constitución porque las cosas para ellos han cambiado. Yo creo que desde ahora, desde este momento, tenemos que ir pensando ya en estas generaciones
venideras, porque son los que van a sacar adelante este país. Quizás nosotros no lleguemos a ver la transformación total. Si Dios nos presta vida, pues qué bueno. Pero no creo que lleguemos a ver la transformación total. Incluso el mismo presidente lo dijo, de que él cree que no sabe si va a alcanzar a ver esa transformación. Pero yo sí creo que hay que modificar la Constitución porque hay que adecuarlo al tiempo que estamos viviendo. El mundo sigue cambiando, el mundo sigue avanzando, el mundo sigue teniendo sus problemas, sigue teniendo sus cosas, pero en relación a lo además que creo que fue una constitución hecha para aquellos tiempos, pero además para asegurarse el monopolio de su estatus político quienes en aquel momento firmaron el acuerdo de Chapultepec, y el FMLN. Y es quizás, si el presidente Bukele logró romper con el bipartidismo, deberá de cambiar esa constitución, piensan algunos, para terminar de dejar atrás ese lastre que ha significado 4 años de gobierno de Arena y 2 del FMLN, y además todo el sistema de administración pública que se creó a través de esa constitución. ¿Tú lo compartes eso? Es que venimos, mira, yo comparto todo lo que tú has dicho. El problema es que como esta gente, siento yo que todo lo viciaron. Para mí todo fue viciado en su totalidad y hacían las cosas siempre a su conveniencia. Todo. Y eso es algo que sí hay que modificarlo porque el recurso del Estado es de los salvadoreños. Yo siempre lo he dicho, o sea, todo lo del Estado es para los salvadoreños. Estaba con el candidato a la alcaldía por Chalchuapa, con Jorge Castro, y yo le decía que Chalchuapa tenía un gran patrimonio cultural y que eso debería ser una herencia para los mismos chalchuapanecos y para los mismos salvadoreños, así como lo es en muchos países del mundo, que los que vivimos afuera, los patrimonios de ahí, del Estado, le pertenecen, por ejemplo, a los españoles, y los españoles entran gratis a todo eso, solo pagan los turistas. Entonces yo siempre soy de las personas que dicen que todo lo que sea en la Constitución y todo el Estado le pertenece a los salvadoreños y tiene que ser para los salvadoreños. Que la gente quiera modificar, así como lo hacía Arena y el FMLN, pues ya son cosas que ya no quisiéramos volver a repetir. En definitivo. Bueno, hemos llegado a la conclusión de la plática con Mau Caballero. En realidad me ha encantado, tenía muchas ganas de conocerlo y de saludarlo y de entrevistarlo, además, salvadoreño que vive en España, en la ciudad más linda, dice. Más linda de toda España, no dicha por mí, dicho por los españoles. Granada. Granada. Tiene hasta interpretaciones musicales. Correcto, tiene interpretaciones musicales. Es que realmente lo que dice la canción es lo que es la ciudad. Una belleza de ciudad. Sí. Realmente los invito a que vayan. Cuando vayan, escríbanme, por favor. Y los saco a conocerlo. No es una ciudad tan grande tampoco, pero sí es muy linda. Sí, cómo no. Bueno, me parece. Ojalá un día que esté por allá te escribo. Listo. Bueno, vamos a conocer Granada. Gracias, Mau. Natán, buen viaje. Un gusto. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Y gracias por la invitación. Te sigo, aparece, ya saben, Fe y Política o Política y Fe. Así búsquenlo. Sí, no hay ningún problema. En todas las plataformas digitales. Me encanta el contenido que hace. Creo que más contenido como ese se necesita a nivel de las plataformas digitales, por la seriedad, por lo delicado. Sí. El país necesita buen contenido para poder informarse los salvadoreños. Correcto. De lo que tú haces. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Natán. Política y Fe, vista de otra manera.